Bueno, primer bloque del programa y vamos a ir eminentemente a lo económico. Estoy con mi amigo Diego Giacomini. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Conas? Un placer estar acá de vuelta. Igualmente para nosotros, que tenerte nuevamente. Y hablando de un artículo que vos escribiste en el Cronista Comercial sobre subir las tasas para bajar la inflación. Explícanos, porque la gente es lo que putea. Dice, no, con la suba de tasas no me baja. El quinteto de los 5 reales del gobierno que le pegan a Sturzenegger. Entonces, explícanos por qué pasa eso. Bueno, vamos al grano. Primero y principal, ¿por qué hay que bajar la inflación? La inflación hay que bajarla porque con inflación, después de 12 años de inflación de 2 dígitos, no se va a volver a crecer, no se va a volver a generar empleo genuino si no se baja la inflación. Bajar la inflación es una condición necesaria para volver a crecer, pero no suficiente, o sea, no alcanza con bajar la inflación. Estamos de acuerdo. Hay que hacer un montón de cosas más, pero primero hay que bajar la inflación. Y la inflación es un fenómeno monetario, o sea, se relaciona con la cantidad de dinero. Entonces, esto no se discute en ningún lugar del mundo. En el único lugar del mundo que se discute es en Argentina. Nosotros discutimos todo. Y así estamos. Sí, discutimos todo. El mundo aprendió la lección que la inflación es un fenómeno monetario y entonces se la cura con política monetaria contractiva. Y después, una vez que la bajaste, tenés que tener política monetaria prudente para mantener la raya. Bueno, el mundo desarrollado... Ahí vas a tocar otros temas que importarían, como la inversión, la productividad, un montón de cosas. Exactamente. Pero con la inflación baja. Exactamente. El mundo desarrollado lo aprendió en los 80 y el mundo emergente a mediados de los 90. ¿Qué quiero decir? El mundo desarrollado hace 35 años que no tiene inflación. El mundo emergente hace 25 años que no tiene inflación porque aprendió esto. Nosotros lo seguimos discutiendo, seguimos enfermos, no tomamos la medicina. Ahora bien, entonces, ¿cómo se cura la inflación? Con política monetaria. La inflación se aceleró los últimos meses. Sí. Hoy, en términos anualizados, esta inflación que ronda entre el 2.2 y el 2.4% en febrero, marzo y abril también, en términos anualizados, es 27%. O sea, no hablamos de lo que dice el gobierno del 17 en el presupuesto. O sea, todavía estamos muy lejos de la meta de inflación que tiene que ser 17 en diciembre del 2017, comparándolo contra diciembre del 2016. Así como la responsabilidad de bajar la inflación es de la política monetaria, sí, los resultados también son consecuencia de lo que hicimos en materia de política monetaria. Entonces acá hay que parar la pelota y ver cuál es la solución. Para eso hay que analizar y ver qué hacer de acá en adelante. Muy sencillo, miren, el año pasado, en la primera mitad del año, la inflación había sido promedio mensual 4.2%. En la segunda mitad del año bajó promedio mensual a 1.7%, con diciembre 1.2% y enero 1.3%. O sea, venía bien la inflación y se había alcanzado ese 1.2 y ese 1.3, que es lo necesario para alcanzar la meta. Claro. Pero vos me vas a preguntar, ¿y qué pasó? Bueno, la política... Claro, estás hablando del último trimestre del año 2016 y se acelera en el primer cuatrimestre del 2017. Exactamente. ¿Qué pasó? La inflación se volvió a acelerar porque el Banco Central bajó la tasa de interés. A ver, el Banco Central se tiene que ocupar de bajar la inflación y eligió un instrumento. Hay 2 instrumentos. La tasa de interés. Él eligió la tasa de interés. Javier Milei y yo, a final del 2015, está publicado en nuestro libro, presentamos un proyecto de nueva política monetaria y a la dirigencia del Banco Central le aconsejamos ir por el camino de... La tasa de interés. No. Controlar la inflación controlando la cantidad de dinero. El Banco Central no quiso ir por ese camino, que para nosotros... iban a la masa monetaria. Claro, para nosotros era una mejor opción, iba a ser que la inflación bajara
más rápidamente, más contundentemente, y encima libraba al gobierno de esta discusión de si la tasa está alta, si la tasa está baja, porque maneja la cantidad de dinero, y la tasa la determina el mercado. Pero el Banco Central eligió otro camino, dice, bueno, voy a bajar la inflación manejando la tasa de interés. ¿Y qué sucedió? El Banco Central hizo muy bien su trabajo, colocó como unos gráficos que están en la nota que yo publiqué, que vos mencionaste. Sí, lo están poniendo en pantalla. Bueno, se puede ver en los gráficos, subió la tasa de interés para bajar la inflación. Pero ¿qué pasó? Bajó la tasa de interés antes de lo aconsejado y más de lo aconsejado, y sobre todo en noviembre la política avanzó sobre el Banco Central, lo presionó al Banco Central y el Banco Central bajó la tasa de interés 2 puntos porcentuales cuando no estaban dadas las condiciones para que esa tasa de interés sea bajada. O sea, en otras palabras sencillas, no había bajado la inflación lo suficiente acompañando a la tasa de interés para que esa tasa de interés sea bajada. ¿Tuvo algo que ver el cambio de Prat-Gay? No, creo que tuvo que ver todo el ala política que está muy ansiosa porque piensa que el nivel de actividad no resucita porque la tasa de interés está alta. Y eso es un error. El nivel de actividad no tiene nada que ver con la anemia de actividad actual, no tiene nada que ver con el nivel de tasa de interés, ni con la política monetaria. Y a las pruebas me remito. El gobierno kirchnerista, desde el 2012 al 2015, tuvo la tasa de interés extremadamente baja. Sí. Y emitió moneda, inyectó liquidez a mansalva. Se fue del gobierno Banoli con una emisión monetaria creciendo al 43% cuando la inflación era del 27%. Entonces, claramente, y en ese periodo el PBI creció 0.3%. Esto es lo que, y la generación de empleo privado fue cero. Esto es lo que demuestra que no es que no se genera empleo privado porque la política monetaria es muy contractiva o porque la tasa de interés está muy alta. Porque cuando estaba muy baja y se emitía pesos a lo loco y había gran liquidez, la economía no crecía y no se generaba empleo. ¿Y tiene algo que ver con el valor del dólar que empiezan a quejarse hasta los productores agropecuarios? No. Sí, pero no. Y ahora voy a explicarme bien tu pregunta. El Banco Central bajó la tasa de interés antes de lo debido 202 puntos porcentuales en noviembre, cuando no estaban dadas las condiciones. ¿Qué pasó? La inflación se aceleró. Estaba diciembre 1.2, claro. 1.3 y se vuelve a acelerar a... Se duplicó prácticamente. Exactamente, a 2.4, pero, y no por un problema de tarifas, porque cuando miro alimentos, en economía y regiones, en el gobierno de la ciudad, nos da que alimentos en los últimos meses aumentó en torno a 2.4. Cuando miro la inflación core, que es la que no tiene los servicios regulados, aumentó a 2.2. Esto es lo que está mostrando que hay una aceleración inflacionaria porque el Banco Central bajó la tasa de interés más de lo debido y antes de lo aconsejado. Y el Banco Central hoy, ayer en realidad, decidió mantener la tasa de interés donde estaba, en ese 26,25. Y acá, mi opinión personal, es que se pierde una oportunidad, porque ¿qué sucede? El manual del banquero central dice, mira, cuando vos te equivocás y bajaste la tasa de interés antes de lo aconsejado y más de lo aconsejado, concretamente la bajaste 2%, y la evidencia está de mi lado porque la inflación se aceleró, vos tenés que hacer una sobrecorrección y como la inflación, te equivocaste y la inflación se volvió a acelerar, vos tenés que ir por más, no tenés que corregir y subirla a 2, tenés que subirla, no sé si 4, pero bueno, pero 3. Superar lo que vos hiciste. Claro, y el Banco Central hace un mes atrás solamente lo corrigió 1,5 puntos, cuando la había bajado incorrectamente 2 puntos porcentuales. Y ayer la decidió dejar constante. Entonces,
Nos queda un minuto, pero yo te pregunto, entonces el Banco Central lo doblegaron. Probablemente, no sé si por autoconvencimiento o como presión, no volvió sobre sus pasos, que es lo que debería haber hecho, para aumentar las chances de bajar la inflación a menos de 1 en la segunda mitad de año y tener la posibilidad de cumplir la meta. Habiendo dejado la tasa ayer sin movimiento y sin haber ido pasos atrás, o sea, enmendando y sobrecorrigiendo el error, que es lo que el manual del banquero central dice, se alejan todavía más las posibilidades de cumplir la meta de inflación a fin de año y que sea el 17%. Con lo cual el mensaje para la señora que viene al supermercado es tétrico, porque la inflación va a ir creciendo o no va a disminuir en lo que necesita que disminuya. Y yo en la apertura también me olvidé de los empresarios inescrupulosos, que también, a pesar de que había un cambio de gobierno y todo, y que abajo está el pueblo, siguieron aumentando a todos sin problema, ¿no? Bueno, se perdió, es lo que digo, se perdió una oportunidad que encima también, en términos electorales, para mí sumaba. ¿Por qué? Porque el impuesto inflacionario es... Claro. Los pobres es el que más lo sufre. El que más paga. Claro. El decil más rico paga 3% de su ingreso de impuesto inflacionario. El decil más bajo paga 25% de su ingreso en materia de impuesto inflacionario. Entonces, bajar la inflación es de la manera más concreta de ayudar defender claro, a la clase pobre. Menos tiene. Gracias, Diego. Gracias por haber estado acá, como siempre. Vamos a hacer un traguito de vino, alguna publicidad, y volvemos, vamos a hablar de política.